vamos a ir a un contacto vía Zoom. Damos la bienvenida al licenciado Hugo Siles, ex ministro de Autonomías en la gestión del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, licenciado Siles? Buenos días. Buenos días, Cecilia. Un placer estar en Frecuencia Urbana. Muchísimas gracias. ¿Cómo evalúa usted los discursos del alcalde Johnny Fernández y también del gobernador Luis Fernando Camacho? Bueno, esta nueva etapa en la asunción de autoridades subnacionales, no hay duda que imprime una importante legitimidad democrática con la que asumen las nuevas autoridades. En el caso de estas dos últimas, el alcalde Johnny Fernández y el gobernador Luis Fernando Camacho, bueno, han tenido, creo que, distancias y diferencias en cuanto al mensaje. Mientras Johnny Fernández hizo más hincapié en algunos aspectos relativos a la gestión pública propia del municipio de Santa Cruz de la Sierra, la propia problemática que encierra la ciudad, algunas de las propuestas de su campaña electoral y también el llamado a la coordinación y al trabajo conjunto. En el caso de Luis Fernando Camacho, más me parece una extensión de su otrora paso por el Comité Cívico, donde en vez de concentrar la atención en los primeros lineamientos de la gestión pública subnacional departamental, eh, ha hecho uso de alguna retórica todavía confrontacional, alguna amenaza o de alguna manera temas como por ejemplo el tema del federalismo, que es un tema extraño, totalmente ajeno a la propia nomenclatura normativa que tiene el proceso de desarrollo institucional, de descentralización o de autonomías en el país. Creo yo que el primer discurso de Luis Fernando Camacho se aleja de la posibilidad al menos de delinear los primeros aspectos relativos a la concentración de los esfuerzos de gestión. Pero seguramente que habrán otros momentos en los cuales tanto Luis Fernando Camacho como cualquier otra autoridad subnacional que asumió el día de ayer tendrá que concentrarse de manera específica sobre los temas de gestión. Ujú. El día de ayer también han posesionado su equipo de colaboradores. Bueno, eso dará una dinámica ya de trabajo. Es lo que la gente quiere hoy. La gente no quiere ya, por lo menos en este momento, una todavía intensa rivalidad política, electoral. Esos son tiempos que ya pasaron. Pasó la campaña, pasó la rivalidad electoral y las autoridades que asumieron esta responsabilidad con legitimidad democrática del voto deben concentrar gran parte de su tiempo y su atención en la dinámica de la gestión pública, en construir políticas públicas, en mejorar los aspectos de coordinación, de concurrencia que necesariamente deben encarar las autoridades subnacionales también con el nivel central del Estado. Licenciado Siles, justamente, si bien ha habido diferentes tonos, como usted dice, pero en general se ha planteado también de parte del gobernador, de parte del nuevo alcalde municipal, que se trabaje en forma conjunta con el gobierno nacional. Y no solamente ellos, sino otras autoridades también que asumieron ayer sus cargos han pedido al gobierno también trabajar en forma conjunta, en particular por el tema de la lucha contra la pandemia. Sí, es cierto, tanto el gobernador Camacho como otros han hecho énfasis en la necesidad de trabajar. Yo le decía la diferencia, fíjese, entre Johnny Fernández y Luis Fernando Camacho. Mientras Johnny Fernández hizo una invocación al trabajo conjunto, a trabajar de la mano, como así dijo, Luis Fernando Camacho decía ayer, señor presidente Arce, queremos trabajar, pero si usted más o menos
está en otra lógica, nosotros no vamos a aceptar y no vamos a permitir. Esas invocaciones a veces no tienen el mismo alcance. Es cierto, tanto el gobernador Camacho como cualquier otra autoridad de oposición tiene el derecho absoluto de plantear un disenso político democrático. Pero en este momento es más importante lo que se hace que lo que se dice, lo que se va a hacer de lo que se pueda decir. A veces el discurso y la retórica que emprenden los políticos puede tener una diferencia y distancia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿De qué va a depender este acercamiento en los próximos días que puede haber entre las autoridades y el gobierno? De mucha voluntad política, de sustituir algunos de los esquemas políticos, ideológicos de distancia o de diferencia que puedan tener de algunos temas, como yo decía, de retórica, de confrontación, por el trabajo, por la gestión. Por eso la voluntad política es un elemento sustancial en el comportamiento que deben asumir las autoridades subnacionales y también del nivel central del Estado, por supuesto, porque las señales que debe dar también el gobierno nacional es de que una vez que se conformen los equipos de los colaboradores que tienen estas autoridades subnacionales, el gobierno nacional debería también con voluntad política convocar a un diálogo, a una reunión nacional, seguramente para construir de manera conjunta, consensuada, una agenda que permita el trabajo conjunto. No hay que perder el tiempo, tal vez en algunas retóricas y dichos que no ayudan en este momento. En este momento lo más importante es encarar un trabajo conjunto, una agenda prioritaria en materia sanitaria, de salud. Las vacunas hoy tienen a los actores, tanto del nivel central del Estado como de los gobiernos subnacionales, en una necesidad imperante de coordinación. Imagínense, llegan las vacunas, el gobierno nacional tiene un cronograma, si ese cronograma no se lo coordina con el nivel subnacional para poder hacer la vacunación masiva de las personas que están en el cronograma, obviamente se crea una disfunción y seguramente que el perjudicado va a ser el ciudadano. Entonces se necesita coordinar rápidamente con las autoridades de los diferentes niveles del Estado. ¿Usted le sugeriría entonces al presidente Luis Arce que se haga urgente reuniones amplias tanto con los alcaldes nuevos, tanto de oposición como del oficialismo, esa reunión para hacer una agenda común? Por supuesto que sí, es una necesidad que el gobierno nacional y las autoridades subnacionales puedan ya configurar mesas de trabajo para poder encarar esta dinámica, esta nueva dinámica de la gestión pública que debe ser coordinada, concertada, que debe ser concurrente y que debe precisamente aunar un esfuerzo compartido para poder trabajar y precisamente enfocar toda la atención en estos temas prioritarios de agenda, que son obviamente el tema de salud, el tema de reactivación económica, del empleo, educación, son temas centrales que hay que trabajarlos entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas. Usted observaba, por ejemplo, el tema del federalismo. El gobernador lo ha planteado abiertamente, ha dicho que ahora es el inicio de abrir este camino rumbo al federalismo. ¿Eso desde su punto de vista es un riesgo? ¿Qué representa para el gobierno? No es un riesgo. Lo que yo creo es que es un tema, como le decía, es un tema extraño a la nomenclatura normativa en este momento. No hay ningún debate serio, consensuado o que pueda tener algún alcance. Es un tema absolutamente marginal de la preocupación y de la agenda prioritaria que tienen hoy los ciudadanos. Imagínense si a estas alturas se sustituyen los términos de poner en vigencia
fortalecer el proceso autonómico por otros temas que son totalmente extraños y que de verdad, Cecilia, creo que en alguna medida hay un desconocimiento sobre el alcance del sistema federal. Entonces, es un tema totalmente extraño que no contribuye absolutamente a nada. No hay ningún tipo de consenso para ningún debate sobre el federalismo. Hoy Bolivia tiene una constitución política del Estado vigente, hay un sistema de administración del Estado que está señalado por un proceso autonómico de descentralización política administrativa. Entonces, si alguien a estas alturas, con el propio sistema autonómico amplio, complejo, de gran alcance que tiene el país hoy, introduce otros temas, como el tema federalismo, bueno, es parte de un derecho democrático, del disenso o de aperturar un tema, pero no tiene ningún consenso ese tema, no tiene ningún tipo de aval. Y creo que ninguno, salvo el señor Camacho, el día de ayer, y tampoco he escuchado, salvo el alcalde de Potosí, hoy también ya posesionado, han hablado sobre este tema. Entonces, no es un tema que guarde, primero, el consenso, la prioridad o la preocupación, ni siquiera de los ciudadanos, menos de las autoridades subnacionales. Por lo menos en un 99,99% nadie está hablando de ese tema. Pero bueno, creo yo, por eso a veces lo que se dice en política no es necesariamente lo que se debe hacer en política. Ahora, hablando de otro tema, yéndonos específicamente a lo que va a pasar hoy día en el Consejo Municipal, se va a elegir la nueva directiva y el movimiento al socialismo, de alguna manera, a través del concejal José Quirós, el MAS, ha adelantado de que va a apoyar la elección de UCS en la presidencia, porque hay una pugna, ¿no?, entre comunidad autonómica que impulsa justamente la idea de ubicarse en la presidencia, a propósito de que tiene más votos dentro de lo que es la elección de concejales, pero UCS que dice que tiene la mayoría y que debe ocupar la presidencia. ¿Qué opina usted sobre la posición que de alguna manera ha expresado el concejal José Quirós de apoyar a la UCS? Bueno, en principio este es un tema bien complejo porque tiene varias interpretaciones y aristas en cuanto a la legalidad de la conformación de una directiva. En principio eso le digo. ¿Y por qué? Porque es cierto que el Consejo Municipal saliente dejó un candado en la elección de la directiva, colocando de manera específica esto de las mayorías y las minorías. Ese reglamento, si está vigente, desde el punto de vista legal, ya tiene alguna interpretación acomodaticia que podría ser observada por alguna de las fuerzas políticas, en este caso, que sienta que está siendo vulnerado su derecho, específicamente en el reglamento. Me refiero a comunidad ciudadana o autonómica, como se llama. Desde el punto de vista político y desde el derecho que le asiste a todos los concejales, los 11 concejales pues tienen la misma ubicación, el mismo derecho y tendrían la posibilidad de ocupar la presidencia del consejo o la directiva. Entonces habría que ver qué son mayorías y qué son minorías ahora en esta elección. Es cierto que comunidad autonómica tiene una mayor diferencia de votos frente a Unidad Cívica Solidaridad, es cierto, pero también es cierto que ambos tienen 4 concejales, 4 y 4. Por lo tanto, si se quiere hablar de mayorías, las mayorías son ambos, Unidad Cívica Solidaridad y Comunidad Autonómica, porque si alguno de las fuerzas tuviera 5 concejales, entonces ya se interpretaría que son mayoría. Si son mayoría ambas, entonces ambas están en posibilidades de ocupar la directiva según el reglamento del Consejo
de la gestión pasada. Pero si el ¿Qué MAS significa? apoya a UCS para lograr esa mayoría que necesita frente a comunidad autonómica, ¿usted cree que es saludable esa relación? ¿Hay posibles acuerdos previos también? Por eso, si el movimiento al socialismo decide apoyar a UCS para la directiva del Consejo, para la presidencia, esos dos votos que tiene el MAS automáticamente construyen una nueva mayoría en el Consejo Municipal y esa nueva mayoría se ajustaría, a mi modo de ver, en el reglamento y permitiría la conformación de una directiva y la gobernabilidad. Es un derecho que le asiste a cualquier fuerza política establecer los puentes o los acuerdos necesarios para poder generar gobernabilidad. Entiendo yo que el movimiento al socialismo tiene, a palabras de los propios concejales electos y ya en funciones, tienen una posición de apoyar lo favorable para la ciudad y rechazar lo que se considere nocivo para la ciudad. En este contexto es un derecho y es absolutamente parte de la posibilidad de generar los acuerdos que el movimiento al socialismo apoye, en este caso a UCS, para la conformación de una directiva. Los acuerdos políticos son indispensables y necesarios para la gobernabilidad. No podría darse un empantanamiento, una figura disfuncional en el Consejo, eso perjudicaría a la población, perjudicaría finalmente al propio contexto de la política municipal en la ciudad. Bueno, le agradezco mucho, licenciado Hugo Siles, ex ministro de Autonomías, por la entrevista, muy amable. Gracias, Cecilia, por la oportunidad. Buenos Buenos días. días.